Hey colega, ¿quieres ir ahorrando ya? ¿Buscas pagar menos por tus videojuegos? Hasta 6 millones de personas ya estamos ahorrando un montón en nuestros videojuegos de acción, deportes y RPG favoritos gracias a Eneva. De hecho, podéis descargar su aplicación o entrar en la página web porque está disponible tanto en España como en Latinoamérica. Empieza a ahorrar ya entrando en los links de la descripción. Es que no aprenden. No aprenden. Buenas. Y yo tampoco aprendo, por cierto, porque hará aproximadamente 24 horas que yo comentaba en el vídeo de la mañana, en el vídeo de todos los días, principalmente, que no esperaba grandes noticias acerca de los eventos de Xbox, de PlayStation, ni nada por el estilo hasta que estos se acabasen dando, que a partir de ahí, por supuesto, acabarían surgiendo cosas. Error mío, error gordo, sobre todo por no tener en cuenta los antecedentes, porque Xbox hizo lo que peor sabe hacer, hablar. O sea, se les ocurrió dar una rueda de prensa donde por una parte, bueno, hay una noticia que es relativamente comprensible, que ya comenté en un vídeo secundario en el día de ayer, donde se nos hablaba de que Fable no llegaba durante este año, que se demoraba hasta 2027. Y digo, bueno, a ver, son un par de meses, en este caso es hasta el mes de febrero, lo dicho, tenéis un vídeo dedicado a este tema. Pero es que luego se les ocurrió decir más cosas. El señor Matt Booty comentaba precisamente que iban a seguir poniendo los logotipos de plataformas rivales durante sus presentaciones. Este señor, que es uno de los principales cabecillas, si no quizá uno de los más importantes de todo Xbox, anunciaba así que les daba igual absolutamente todo lo que la comunidad había estado comentando durante los últimos días. Y esto pues se ha trasladado a un enfado en redes sociales bastante grande, porque a modo de contexto, Xbox tomó la extraña decisión hace tiempo de que en sus presentaciones, sean videojuegos propios o videojuegos de terceras compañías, se iban a mostrar los logotipos de todos los sistemas en donde estos llegaban, como si fuese básicamente un evento del Doritos, como si fuese cualquier evento de videojuegos que no tuviese plataforma propia. Y esto la verdad que siempre me resultó bastante extraño, por unas cosas que voy a comentar ahora a continuación. Es una falta de lógica bastante grande, y dicen que ese plan sigue adelante. Claro, la cuestión es que esto se dice que se hace por transparencia, y a la gente pues esa transparencia no le ha gustado demasiado, sobre todo a la propia comunidad de Xbox, que sigue viendo cómo se les da la misma importancia a otras plataformas que a la suya propia, siendo una compañía que se supone que está interesada en volver a recoger a toda su base de usuarios. El enfado en redes sociales ha sido tan grande que la propia presidenta de Xbox ha tenido que responder a este asunto. Y sí, dice que han fallado. Esto lo ha dicho tal cual, en redes sociales en respuesta a uno de los principales usuarios de Xbox, asume toda la culpa de no haber tenido en cuenta este asunto y que en adelante, después del evento que tenemos el próximo domingo, van a ver un poco todo eso en los principales eventos que tengan que retransmitir. Es decir, seguramente se piensen que durante esas presentaciones los logotipos de Xbox deben ser los principales o los únicos, dando importancia a lo que es tu sistema, que para algo lo tienes en este sentido. Pero bueno, por si no ha quedado lo suficientemente claro, lo que dice la presidenta de Xbox no se refiere a este próximo domingo. Es decir, en el evento del día 7 de junio van a seguir apareciendo logotipos de otras plataformas. Eso no tiene marcha atrás, porque seguramente ya haya una edición de vídeo, ya haya una producción muy grande detrás, y ahora pues cambiar todo eso a una semana vista es tontería. Pero después de ese evento, ya sí, en los siguientes parece ser que podrían aparecer solo los logos de Xbox. Mira, yo en todo esto hay una cosa que no comprendo. Más allá de la terrible falta de planificación que tienen con estas cosas, lo de los juegos terceros. Yo puedo entender que un juego propio de Xbox, ya que ahora quieren ser una publisher, quieren editar en todas las plataformas posibles para ganar mucho dinero y todo ese tipo de cosas, vale. Un videojuego como este, por ejemplo, el último videojuego de la saga Doom, yo entiendo que con estos videojuegos tú quieras poner los logotipos de todos los sistemas. Al fin y al cabo vas a ganar dinero con cualquier venta que hagas en PlayStation, con cualquier venta que hagas en Steam o de manera futura en Nintendo Switch. Vale, es decir, eso tiene alguna clase de razonamiento lógico comercial. Ahora, lo de la transparencia y todo eso está muy bien, pero
¿Qué gana, por ejemplo, Xbox anunciándote que el nuevo videojuego de la saga Persona va a salir en PlayStation, por ejemplo? O sea, ¿cuál es el beneficio comercial de todo eso? Os lo digo yo, ninguno. No hay ninguna clase de beneficio comercial. Tú ganas con los videojuegos de terceras compañías cuando lo vendes a través de tu tienda, cuando lo juegas a través del Game Pass si corresponde, etcétera, etcétera. Pero la venta de un videojuego third party en PlayStation a Xbox le da un total de 0. De hecho, te resta comunidad, porque al fin y al cabo muchos que podían llegar a tener la duda, aunque fuera durante un momento, pues ya ni siquiera se van a plantear tu consola, sabiendo que está en la que ellos tienen o en la que ellos en este caso puedan preferir. Y esto Xbox pues lo ha tenido como un error de cálculo durante ya demasiado tiempo y la verdad que nunca lo he terminado de comprender. Está muy bien como rollo moral, como rollo hippie, si lo prefieren ustedes, para decirle a la comunidad pues mira qué transparentes somos y mira no te estamos ocultando nada. Todo eso está muy bien, lo dicho, yo agradezco saber de primera hora cuando se lanza un videojuego para múltiples sistemas, pero Xbox en este sentido debería tener un poco más de miras. Y en temas de exclusivos, pues mirad, yo no creo que eso de momento esté cambiando, más allá de que con algún videojuego estilo Gears quieran hacer lo mismo que con el Forza Horizon. Decirte que el videojuego primero en Xbox y luego ya al tiempo decirte, pues mira, llega a PlayStation. Ese es el escenario que yo contemplo. La exclusividad temporal de sus videojuegos. La exclusividad a largo plazo, a mí por cuestiones que he comentado muchas veces en el canal, ya no termino yo de verla. Pero vamos, desde hace tiempo, me refiero, ya se ha abierto el mercado a múltiples plataformas y a día de hoy está sosteniendo ingresos extra que a Xbox, tal y como está la situación y tal y como están sus cuentas, mal no le vienen, sobre todo con videojuegos grandes. Ahora es verdad que hay muchos videojuegos que los has vendido en PlayStation y no te han dado un duro, eso quizá te lo tienes que replantear. Aunque yo siempre he pensado que eso es más bien una cuestión de marketing, no sabes anunciar tus videojuegos. No saber vender un videojuego de la saga Doom es un problema grandísimo. Estos videojuegos se tienen que vender solos y aún así han conseguido incluso fracasar con el Call of Duty del año pasado. Obviamente eso no puede volver a suceder, pero lo dicho, es una mera cuestión de marketing. Y no lo saben llevar bien, son un desastre en marketing, son un cero a la izquierda. A nivel de comunicación son los peores que hay en toda la industria, lo digo así, porque es que hacen este tipo de movimientos y no los entiende absolutamente nadie. Pero bueno, yo por aquí os traigo lo que es la información, pero es que además de todo eso han dicho otra cosa que ya más o menos adelantamos en el vídeo de ayer. Y es que dejaron claro que durante el evento del próximo día 7 no vamos a tener nuevo vistazo ni tampoco información sobre Xbox Helix. Es una plataforma que en este caso va a tener que esperar. Una plataforma que en este sentido pues no va a tener una presentación al menos durante estas fechas. Lo que comentaron básicamente es que habrá más información a lo largo de este año. Realmente lo de que se fuera a ver en el evento era una expectativa que podía tener yo, que podíamos tener unos cuantos, básicamente en forma de pues ir abriendo bocas. Pero claro, si se supone que esa consola la vas a sacar a finales del próximo año 2027, anunciártela durante el verano para luego el verano que viene volver a anunciártela como que no tiene demasiado sentido, como que en este caso estarías adelantando muchos acontecimientos y cualquier visión que tuvieras en algún momento de vender alguna plataforma de la generación actual la matarías de un plumazo, es decir, eso ya no se lo querría comprar absolutamente nadie. En el momento en el que anuncias una nueva consola, la anterior se frena en seco, ya nadie va a querer el sistema previo y de momento pues tienen un mogollón de videojuegos que salen para esos sistemas, pero bueno, estaría también muy bien que hubiese disposición de consolas a lo largo de todo el mundo, porque el tema del stock es absolutamente bochornoso. Dicho esto, pues a mí no me parece mala idea. En líneas generales yo creo que le quedaría mejor una presentación pues como la original que tuvo la Series X durante la gala de los Game Awards. En este escenario no solamente es que tengas más audiencia, sino que de hecho pues casa un poco más de cara al año que viene, que seguramente ya puedes empezar a anunciar videojuegos con soporte para dicha generación. Ya veremos, porque al fin y al cabo todo esto, lo que es el tema de las prisas y demás, no es una buena consejera, porque ya habéis visto lo que le está pasando al Steam Machine y también lo que seguramente le esté sucediendo a otros múltiples sistemas, la famosa crisis de la memoria. Lo que sucede con esta principalmente es
que tú, mientras sigas con esa crisis por medio, anunciar un nuevo sistema es altamente arriesgado, porque seguramente te suba de precio absolutamente todo y no tengas un margen de maniobra para decir, pues oye, el sistema sale pues un poco más tarde, o a lo mejor el sistema lo tienes que acabar demorando, porque si lo sacas al mercado te tiene que costar 2.000 euros. Es un ejemplo quizá demasiado exagerado, pero para que me entiendan ustedes, que a día de hoy anunciar un nuevo soporte de hardware es muy complicado, porque estás expuesto a que las famosas condiciones del mercado te pongan el tema bastante difícil. Mientras no tengas las plataformas listas, mientras no hayas hecho ese acopio de memoria suficiente para que luego no te salga un riñón, tienes que tener mucho ojo. Así que tarden lo que tengan que tardar en mostrarlo, que casi que mejor. Así aprovechamos esta generación que al fin y al cabo todavía le está costando bastante arrancar, al menos en cuanto a potencial. Y ojo, hablo de exprimir el potencial de las consolas, porque en cuanto a videojuegos, lo diré una y mil veces, esta generación es de las mejores, si no quizá la mejor generación de la historia. Sobre todo incido en títulos por variedad, cantidad y calidad. Hemos tenido de absolutamente todo durante estos años y lo que todavía está por llegar. Y precisamente hablando de todo eso, fijaros, tanto es así que ayer Xbox anunciaba que Fable, su videojuego quizás más ambicioso de lo que resta de año, se demoraba a 2027, pero sin embargo nos pone este plantel de títulos que estáis viendo en pantalla. Ahora hacemos un pequeño repaso, pero aquí hay una observación que me gustaría hacer. Y es que ayer, con la demora de dicho videojuego, poco menos que ya empezaron los típicos trolls de las redes sociales, los típicos enfermitos de la guerra de consolas y todo este tipo de cosas, a decir que otro año más Xbox no tiene su año, otro año más fracasando. Está muy bien, sobre todo que lo digan gente que van de abanderados de una compañía que te saca 2 videojuegos al año. Porque Xbox te ha demorado un videojuego que era, pues, de los suyos el que yo más esperaba, posiblemente de lo que resta. Hasta ahí completamente de acuerdo. Pero, señores, mirad el plantel de títulos que nos han lanzado ya el Forza Horizon. No voy a meter por ahí el juego de los jarrones y todo este tipo de cosas, pero es que aparte de eso tienen otros 4 videojuegos más anunciados. Y no entro ya a la parte de la publisher, porque ayer alguno en el vídeo de Fable me discutió que realmente la que más videojuegos iba a publicar este año de los fabricantes de consolas no es Microsoft, sino que es Nintendo. A ver, yo no sé cuántos títulos tiene Nintendo para la segunda mitad de año, pero cuando hablo de publisher también tened en cuenta que Microsoft este año está pues llevando videojuegos como Indiana Jones, Oblivion y otra serie de títulos a múltiples plataformas. Es decir, eso también es publicar videojuegos, aunque no sean explícitamente nuevos. Para esos jugadores sí son videojuegos nuevos, con lo cual, lo dicho, como publicación de videojuegos es de las más importantes, si no quizá la más importante de la industria. Es una cosa bárbara. En cuanto a videojuegos, cada año es de locos. El que diga que Xbox no tiene videojuegos cada año, lo siento, está mintiendo. Está mintiendo. El famoso año de Xbox fue el año pasado, lo fue el anterior, lo fue el 2021 y lo han sido muchos años, donde han sido algunos de los mejores videojuegos o los más valorados, pero claro, la gente, ya saben ustedes que necesita alguna clase de validación para eso. ¿Cuál es la validación? Pues lo que les conviene. Algunas veces es Metacritic, salvo cuando un videojuego de Xbox llega al 90. En este caso, por ejemplo, el Forza Horizon 5 llegó y no vale porque es que no estuvo nominado a GOTY. Ya, funcionan así, son cabezas pensantes que cambian un poco la portería cuando les convienen, pero bueno, este año, lo dicho, falta de videojuegos no hay. Al ya lanzado Forza Horizon 6 tenemos que añadir, por ejemplo, la llegada de Halo. Sí, estamos hablando de la llegada de uno de los títulos más importantes de todos los tiempos, en este caso revisado en cuanto a gráficos, revisado en cuanto a sistemas de juego, también revisado incluso en cuanto a nuevas historias, o más bien expansión de historia que se va a añadir en forma de prólogo. Todo eso, desde luego, son cosas bastante importantes que harán de este un videojuego que seguramente se convierta en un absoluto imprescindible. Luego, no se olviden ustedes, por favor, de que llega un nuevo videojuego de la saga Gears. Estamos hablando también de una precuela, en este caso va anterior al videojuego original y que de hecho pretende respetar toda esa esencia. Un título que, por cierto, de momento no tiene plataformas anunciadas, así que bueno, ya veremos si hay sorpresas o si sigue la misma línea que el resto de videojuegos propios de Xbox, o al menos de sus grandes licencias que están anunciados para todos los sistemas. En fin, todo eso lo veremos en apenas una semana.
Pero es que fuera de ahí también te han anunciado el Call of Duty, uno de los principales responsables de que el final de año esté pues básicamente colapsado, un videojuego que necesita mucho escaparate y que ojalá este año se lo acaben dando. Aunque yo no soy especialmente fan de la franquicia, esto lo he comentado muchas veces, si Call of Duty fracasa, los platos rotos los acaban pagando otros desarrolladores más pequeños. Y en fin, estamos hablando, incido, de uno de los videojuegos más importantes del año. Y sí, Xbox no es que tenga falta de videojuegos al final de este, porque además queda alguna cosa extra. Es el caso de la secuela de Minecraft Dungeons, un videojuego que seguramente no sea pues el más relevante o importante de todas las licencias que tiene Xbox, pero sobre todo cuando hablamos de esta deriva, porque como licencia en sí Minecraft es la más importante de la historia. En cuanto a número de ventas, quizá ahí anda con el Tetris y videojuegos un poco de ese corte, pero es una auténtica locura. Así que no, Xbox no es que tenga precisamente falta de juegos, ojalá tanta gente hiciera esto. Discúlpenme ustedes que a veces tenga que utilizar este tono irónico, sarcástico con estas cosas, porque es que yo lo de las redes sociales y la distorsión de la realidad tan exagerada que tienen algunos, de necesidad de tratamiento emocional directo y profesional, no lo termino de entender nunca. O sea, es que les pones los juegos por delante, le pones la lista de títulos y aún así te lo siguen negando. No sé, es como algo que necesita una terapia de la dura, pero vamos, con electrodo puro, básicamente. En fin, fuera de todo eso, para finalizar os comento un pequeño detalle de redes sociales de última hora, aunque bastante significativo, y es que Xbox ha cambiado el nombre de una de sus divisiones en redes, que en este caso tenía el nombre de Microsoft. Estamos hablando de Microsoft Game Dev. Esto pues básicamente se dedicaban al trato directo con las desarrolladoras, vamos, para los que traen juegos a Xbox. Y claro, era como un filtro que pasaba más por Microsoft que por la división de videojuegos. Ahora esto lleva el logo de Xbox. Ahora se llama Xbox Game Dev. Esto pues deja bastante claro que esa, digamos, separación que Xbox quiere hacer con Microsoft es más grande. Esa brecha se está marcando. Quieren darle más importancia a lo que es su marca propia, a lo que es su logotipo, a lo que es su nombre, alejarse un poco de ese nombre más corporativo y más frío que tenemos. Y en general todo esto me parece muy bien. Al fin y al cabo te acercas más al jugador, pero por favor, el marketing. Por Dios, hasta que no solucionen eso, todo lo demás da igual. Si no saben hacer una buena comunicación, si no saben atender al usuario, si no saben atender a toda esa lista de demandas que se les han puesto, que al fin y al cabo algunas las podrán cumplir y otras no, pero es un esfuerzo en vano si no se ponen al día. Pero bueno, en la caja de comentarios sobre esto y todos los demás temas que hemos abordado podéis dejar vuestras opiniones al respecto, que seguramente serán muchas, y disfruten mucho de los videojuegos. Un saludo.